Gracias porque siempre nos trae pues un mensaje diferente, un mensaje que realmente cumpla el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, y esa ha sido mi oración. Y les digo que ya tenía un mensaje yo completamente terminado desde el domingo antepasado. Hubo cambio porque Alberto le faltó, luego nos compartió un mensaje de allá desde Querétaro, y bueno, me lo cambiaron para ahora y aquí estamos. Y Dios me puso una cosa completamente diferente en mi corazón y se la voy a compartir, pero antes vamos a orar brevemente. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gracias también porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y porque tus misericordias son para nuestras vidas nuevas cada mañana. Gracias por esto que podemos compartir. Gracias, Padre, y ahora permite que cada uno podamos tomar para nosotros mismos lo que nos corresponde de este mensaje que pues tú me has llevado para ello, Dios, y estando preparado lo cambiaste y te doy gracias por ello. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces les decía que compartí un devocional que Dios me llevó a extenderlo a un mensaje completo, y el mensaje se titula como parte de un versículo de la Biblia, porque es lo que se pretende. El mensaje se titula "Para que vuestro gozo sea cumplido". Así se titula, así lo titulé. Y les voy a dar una introducción dentro de las reglas del estudio bíblico para los que hemos llevado todo este estudio. La primera regla es la ley del contexto bíblico. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Cuál era el propósito en aquella ocasión para que se escribiera esto? ¿Cuáles eran las situaciones que prevalecían alrededor del grupo de creyentes y de incrédulos de aquella época? Porque esto es lo que lo hace muy interesante para poder sacar nosotros la enseñanza. Y les digo algo que cautivó mi corazón, que me gustó mucho de esto, es que esto que vamos a ver de Primera de Juan realmente sucede en el primer siglo de la era cristiana. O sea, estaba incipiente. Había pasado una generación de creyentes y ahora resulta que ya estaba viniendo la segunda generación de creyentes, cuando el apóstol Juan, uno de los 12 primeros discípulos, porque Jesucristo tuvo más aparte de esos 12, este era Juan, que junto con Pedro y con Jacobo llegó a tener, o sea, esos tres llegaron a tener una relación especial con Jesús. Escribió el apóstol Juan esta carta entre los años 85 a 88, 89 de la era cristiana, estando él en Éfeso. O sea, antes de que estuviera exiliado en la isla de Patmos, donde realmente Dios le reveló el Apocalipsis a los 95 años de edad. Le digo por si algunos pensamos que ya estamos grandes, que tenemos que descansar, que hemos trabajado mucho y cosas por el estilo, pues piensen que Dios todavía a los 95 años le dio este trabajo difícil al apóstol Juan, ya exiliado también en la isla de Patmos, completamente solo, y fue exiliado por castigo, y de ahí fue donde Dios le reveló el Apocalipsis. Para esa fecha, la iglesia incipiente de Jerusalén, ya con creyentes, había sido destruida por el general Tito romano en el año 70 después de Cristo. Y los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio romano. En el tiempo en que Juan escribió esta carta, el cristianismo ya existía y ya había enfrentado y sobrevivido persecuciones severas. Muchas persecuciones se dieron
después de la muerte de Jesucristo. Ahora, el problema principal que enfrentaba la iglesia de Jerusalén en ese momento era la pérdida de consagración. ¿Y esto qué quiere decir? ¿En qué se traduce? En que imperaba la indiferencia, la apatía, el desinterés y la frivolidad. Eso era lo que imperaba en ese primer siglo de la era cristiana, que era prácticamente la segunda generación del cristianismo. Fíjense bien, porque la comparación que vamos a hacer, grábenselo. La problemática era una generación ahora indiferente, apática, desinteresada y frívola. Frívola quiere decir insubstancial, veleidosa, ligera, pensando en todo, menos en el enfoque que Dios les había encargado para aquella generación. Al final vamos a ver cómo es exactamente las mismas características de la iglesia de Laodicea, que es la última de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, y después en Apocalipsis 3 y pasando al capítulo 4 de Apocalipsis, ya está la iglesia en el cielo. Cuando ustedes lean eso ordenadamente, van a concluir fácilmente. Y si llevaron el estudio bíblico, con mayor razón y facilidad lo podemos identificar. Pero vamos a ver, este era el contexto de lo que sucedía, de la problemática y del tipo de personas que habitaban por ahí, a los cuales Juan, el apóstol, está dirigiendo esto. Y dice, una de las problemáticas, dice, muchos creyentes se conformaban con las normas sociales y religiosas de este mundo, se conformaban con lo que socialmente era aceptado o con lo que les dictaba religiosamente la religión que ellos tenían, que en ese tiempo era judía y cristiana, judía en el origen de los judíos, cristiana los que se habían convertido, etc. Y dice, no se mantenían firmes en Cristo, era parte de la problemática. Dice, frecuentemente transigían con su fe, Si no tenemos el contexto exacto de transigían, entonces difícilmente vamos a entender el meollo de este mensaje. Transigir, dice el diccionario, dice consentir en parte con lo incorrecto, con lo razonable o con lo verdadero, a fin de allanar una diferencia, o sea, conformarse a otras ideas o supuestos con tal de no estar discutiendo, de no estar peleando, de no estar argumentando constantemente. Pero eso es transigir, consentir en parte con lo incorrecto. Y nomás es fácil entender cómo están ahorita los hogares, los padres y las madres de familia con respecto a los hijos, negociando constantemente una serie de cosas. Y a veces, aunque está mal lo que están haciendo, dice esto está incorrecto, pero con tal de ya no estar escuchando, con tal de no estar averiguando, vamos a conceder esto. Consienten en llegar a tomar acuerdos, aunque saben que lo que están haciendo no es lo correcto, no es lo que Dios quiere y no es lo que Dios mandó. Eso es transigir. Voy a consentir en parte contigo, aunque no estoy de acuerdo en esto, pero ya con tal de que no me hagas más show y más espectáculo aquí, ni más corajes, vamos a ver. Y empezamos ahí, luego, con los horarios de salida de la casa y de llegada de la casa. Empezamos y le seguimos. Oye, es que el domingo tengo yo esto. Pues sí, pero acuérdate, el domingo habíamos dicho y empiezan todas este tipo de negociaciones, lo cual es transigir en su
fe consentir con algo a sabiendas de que no es lo correcto ni está bien, y menos que es lo que Dios dice que no se debe de hacer, o lo que se debe de hacer, transigir en que no se haga por hacer otras cosas. Ahora, fíjense bien, Juan escribió esta carta para sensibilizar a los cristianos y que regresaran al camino correcto. Dice, mostrándoles la diferencia en esta carta entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, la religiosidad y el cristianismo, y animando a la iglesia a crecer en amor genuino para con Dios y para con las demás personas, sean hermanos o sean incrédulos. También escribió para asegurarles a los creyentes, a los verdaderos creyentes, si puede haber, no hay más que verdaderos, que poseían vida eterna, y para ayudarles a conocer que su fe era genuina, de modo que pudieran disfrutar de todos los beneficios de ser hijos de Dios. Ese era el propósito de la carta de Primero de Juan, para que cuando la lean sepan cuál era el propósito que tuvo el apóstol Juan a escribir esto. Y esto nos lleva a pasar al punto número 1. Dice, la fe genuina une a los cristianos. La fe genuina une a los cristianos. Fíjense cómo empieza diciendo Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, aunque es un pleonasmo, pues es válido, le está dando nada más énfasis a la oración. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, Jesucristo fue manifestado, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó a través de Jesucristo, que hemos visto y oído. Eso que hemos visto y oído, eso os anunciamos con el propósito de que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así se titula el mensaje, para que vuestro gozo sea cumplido. Dijo, esto que le estamos escribiendo es para que comprendan que una fe genuina realmente nos une y nos identifica como cristianos, y además que entendamos que esa comunión que tenemos como creyentes es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y nosotros entre sí. Yo he venido diciendo y enseñando, el cristiano vive en dos dimensiones diferentes. Eso es obvio y la Biblia lo certifica perfectamente bien. La dimensión de lo físico, aquí estamos, tenemos un cuerpo, oímos, palpamos, gustamos, vemos, etc. Pero también tenemos una vida espiritual. Esa no se ve. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Juan, le dijo, de cierto te digo, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas son las dos dimensiones en que nos movemos simultáneamente. O sea, una vez que tenemos esto arraigado en nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, ya no podemos dejar de ser lo que somos. Aunque estemos en el mundo, tenemos nosotros el parámetro en que Dios, o los parámetros donde Dios quiere que nos movamos. Hay cosas que pueden ser permitidas socialmente, hay cosas que son permitidas por las autoridades gubernamentales que tenemos, que contradicen abiertamente lo que Dios dice, y entonces dice uno, bueno, eso dice que puede haber familias de homosexuales hombres, de lesbianas mujeres,
y ya hasta las aprueban con leyes, contraviniendo claramente los principios que Dios dejó establecidos en la palabra. Podemos decir, lo escuchamos, no estamos de acuerdo, pero físicamente vivimos en un mundo donde Dios nos dijo que nos sujetáramos a nuestras autoridades. Él se encargará de pedirles cuentas de cuántas cosas contravinieron de su palabra. Pero nosotros por lo pronto decimos, no es que ahora vamos a hacer eso que ellos dicen. Lo toleramos, no nos queda más remedio, porque si lo autorizan legalmente, lo autorizan. Le darán cuenta a Dios. Pero dentro de la dimensión espiritual que nos movemos, sabemos que hay cosas que Dios dice, no las apruebo y punto. Se acabó. No hay que qué es mejor o qué fue mejor, nada. Les dije que me tocó oír un mensaje hermoso. No soy hábil para grabarlo, lo hubiera grabado, de un judío mesiánico que lo dio en el Capitolio de Estados Unidos a todos los congresistas, y les decía, desgraciadamente a este país le está pasando lo mismo que le pasó a mi pueblo Israel. Estamos pereciendo por falta de conocimiento, de la palabra de Dios. Ustedes están aprobando una serie de leyes que abiertamente contradicen lo que la Biblia dice. Estaba en el Capitolio, estaba con los congresistas, el hombre de unos 44 años, bien plantado, con una velocidad mental increíble, y les dice, ¿acaso ustedes piensan que son superiores a Dios? ¿O están negociando, están transigiendo con el pueblo para ganar votos? Y están autorizando cosas que Dios desautoriza y contradice totalmente. Dijo, pero no entienden, eso es lo que decía Dios al pueblo de Israel. Este pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo estamos ahorita? Les decía, en Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, de todo el mundo. No hay cómo pagar la deuda que tienen, pero seguimos autorizando los derechos humanos, los ya autorizados legalmente. Todos estos vicios de la homosexualidad, del lesbianismo, han existido desde épocas inmemoriales. Pero a diferencia, hoy son las autoridades los que dicen, está bien, tienes derecho. Y vamos a ver si todavía te damos hijos en adopción, porque digo, en forma natural no los pueden tener, pero te los damos, a ver si, para que tú los eduques. Ya sabrán el mugrero que va a salir de todo eso. Y les decía, ¿acaso creen ustedes que tienen más sabiduría que Dios para que lo estén contradiciendo? Y le pasaban la cámara a todos los políticos de ahí, republicanos, demócratas y lo que fueran, y nomás se quedaban viendo. No sé si le van a hacer un libro, un monumento, o lo van a matar a este pastor. Es mesiánico, es judío convertido al cristianismo, con una claridad tremenda. Bueno, esto es, dice, lo que hacen que cada día más las personas se aparten de Dios. Por eso decía, no aprenden del pasado. Quien no aprende de los errores de la historia vuelve a cometer los mismos errores de la historia. El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, y ustedes están iguales. Muchos títulos y mucha cosa, pero contraviniendo a Dios, dice Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú lo desafías, estás siendo el más tonto de todos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a pelear contra Dios? Dice, acuérdate, yo estoy en el cielo, soy todopoderoso, tú estás en la tierra. Y cuando uno ve las dimensiones del universo de otra manera, uno dice, pues ¿qué somos? Yo le decía a mi esposa, menos que un granito de arena de todas las playas del mundo conocidas ahorita, cuando uno empieza a dimensionar lo que es el universo, que la ciencia nos permite echarle un vistazo a eso. Entonces dice, ¿cómo queremos progresar y ser de bendición cuando estamos contraviniendo los principios de Dios? Por eso es que hay tantos problemas aún, porque la fe que une a los cristianos no es ahorita la fe que prevalece, es una fe muy condicionada. Y entonces, esta es claramente que la fe verdadera, genuina, nos une como cristianos.
yo de veras, nomás porque no tengo la dirección de ese pastor tan valiente, tan osado, y les dijo bíblicamente, les dio el sustento de cada error que estaban cometiendo. 50 minutos habló el hombre, estaba llenísimo ahí el Capitolio. Y entonces pues se tienen que ir con eso. O sea, no van estos políticos a decir ignorábamos, no, les va a decir Dios, te mandé una persona dentro de tu recinto a que te fuera a decir las tonterías que estás haciendo. Y las seguiste haciendo, y seguiste haciendo leyes que contravienen la Biblia, que contravienen la idea que Dios tiene de las cosas y de que funcionen. Me pareció muy valiente, muy inteligente y muy bien manejado. Y esto nos lleva al punto número 2. Fíjense, la estrategia de Satanás. Es una estrategia interesante, inteligente, dinámica y que le da excelentes resultados. Dice, fíjense, en Primera de Juan 2, ahí estamos en Primera de Juan, versículos 14 al 17, dice, os he escrito a vosotros padres, hay que entender esto, a vosotros padres, porque había personas que como él les había tocado oír, ver y saber de Jesucristo y que todavía vivían. De alguna manera había ahí gente que pudo haber conocido de primera o segunda mano en torno a Jesucristo. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, lo conocían o lo conocieron. Os he escrito a vosotros porque sois fuertes. La juventud siempre es sinónimo de valor, de vigor, de fortaleza. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es para los jóvenes que permanecían en la fe de Jesucristo, la genuina y la verdadera. A esos jóvenes se refería. Dice, ya habéis vencido al maligno. ¿De qué manera lo han vencido? Porque le confiaron su vida a Jesucristo como Salvador personal. Porque no se dejaron llevar por los avatares de la vida ni por toda la influencia satánica que hay en este mundo. O sea, a eso les escribía. Y luego viene una recomendación importantísima enseguida. Y les dice al auditorio, a los creyentes de aquel entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y yo les digo, en la Biblia, la palabra mundo no tiene más que 3 acepciones diferentes. Mundo, conglomerado de personas que ha habitado, habita y habitará este planeta Tierra. Mundo, lo que es el globo terráqueo del planeta Tierra, específicamente aquí. Y mundo, el conjunto de normas sociales, políticas, económicas que a través de los gobiernos controlan a este mundo, cada quien en el país donde están. Entonces es muy fácil identificar cuando Dios dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se refiere a nuestros semejantes, se refiere al sistema sociopolítico que gobierna esto. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, conglomerado de personas que ha existido, existe y existirá hasta que Él le ponga un término. Entonces no se refiere a eso, ni tampoco está diciendo no amen al planeta Tierra, no, está diciendo ten cuidado con este sistema que es como un gran pulpo que con sus tentáculos te envuelve y una vez que te envuelve te succiona toda la vida que puedes tener. Dice, si alguno ama al mundo, el sistema que nos rige, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hacemos un detente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si nos vamos a Génesis, que significa libro de orígenes, y vamos al capítulo 3, versículos 6 y 7,
vean ustedes la estrategia del maligno y cómo le sigue dando resultados excelentes. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí están los deseos de la carne. Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Cada vez que la persona quiere alcanzar la sabiduría de una manera que no es como Dios la imparte, esa es una vanagloria. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es algo que lo estamos adquiriendo para nosotros usarlo para nosotros. No está mal que nos capacitemos, nos preparemos, todo está perfecto, pero cuidado. ¿Cuál es el propósito tuyo de alcanzar la sabiduría? Una, glorificar a Dios, perfecto. Otra, glorificarte a ti mismo, desaprobado totalmente. Y fíjense, en esto cuando amamos al mundo, no améis al mundo, la gente piensa que este tipo de mundo se refiere drogas, borrachera, mujeres, tabaquismo, etcétera. No, hermanos. Sí se refiere a eso en parte, pero no es lo exclusivo. No améis al mundo significa no ames todo aquello que el mundo te tintinea o te ofrece, que te pueda desenfocar del propósito de Dios para tu vida. A eso se refiere. Ya hay cosas, miren, yo le testifiqué y mi esposa conoció a un contador que yo lo aprecio mucho, muy brillante, muy inteligente. Tuve algunos tratos ahí con él. Y él aceptaba muy bien el cristianismo, pero me decía, mira pastor, lo único que yo no estoy de acuerdo, yo trabajo hasta el sábado, yo también, le dije, yo el domingo lo uso para correr, corro generalmente 10 kilómetros, no creo que Dios se oponga a que yo tenga un cuerpo saludable, etcétera. Le dije, claro que no se opone. Le dije, nada más que el problema está en que tú te enfocas en esto, pero te desenfocas del propósito principal de él. No puedes correr otro día, no puedes correr a otro horario, corre el domingo en la tarde, corre muy temprano a las 5 de la mañana, todavía se podía, y corre 2 horas para las 10 estás listo. El asunto es que tú ya traes un esquema de cómo lo quieres manejar. Miren, yo me acuerdo muy bien, mi madre fue muy sabia en muchas cosas, me decía, yo era capitán de un equipo de béisbol del barrio, pero teníamos ahí con cuáles equipos jugábamos. Y el punto era que jugábamos los sábados en la tarde, eran los juegos, pero cuando un equipo con el que jugábamos no podía, lo cambiaban para el domingo en la mañana, para el domingo en la tarde, que era muy eventual, pero sí se cambiaba y se podía. Luego le decía yo a mi mamá, yo el domingo en la tarde, desde joven, teníamos una sociedad que se llamaba Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Éramos puros jóvenes profesionistas, ya llegando hasta los 24 años, y éramos como 70 u 80 los jóvenes en esa iglesia. Y mamá me dijo algo muy sabio que estoy seguro que nos va a servir. Le digo, mamá, ¿tú crees que estoy haciendo mal? Porque ahorita pues pusimos un juego del sábado para el domingo, soy el capitán del equipo, pues claro que tengo que estar ahí. Me dijo, te estás enfocando muy mal. Dijo, el problema no es lo que haces con ese tiempo, lo que dejas de hacer en el tiempo que le toca a Dios. ¿No dice la Biblia que el domingo Dios lo santificó para su gloria y para Él? Entonces no es malo que corras, no es malo que juegues béisbol, fútbol, lo que quieras. Agárrate otro día, punto. Lo que es de Dios y lo respetas, o te topas con los problemas que te vas a topar. Ay, me dejó bien pensativo. Como yo tenía cierta influencia ahí, pues empezamos a hablar y prácticamente cancelamos los juegos de los domingos por la tarde. Se posponían una semana. Pero me dio tal convicción lo que me dijo, y eso, hermanos, es lo que hay que ver. No es el enfoque de lo que haces, el enfoque es lo que dejas de hacer del punto de vista de Dios. Si nuestra función como creyentes es transmitir el cristianismo al mundo inconverso,
¿Cómo nos van a creer si somos tan guanguilones y tan frívolos, insustanciales, intrascendentes? Dice Dios, todo me importa, este mundo se va a acabar, es mío, yo lo hice, yo lo formé. Pero entiende que todos tus negocios, negociaciones, todo está bien, yo te bendigo. Dios dice que aún la sabiduría para hacer las riquezas, Dios nos las da, no son nuestras. Las capacidades de inteligencia, Dios nos las da, pero nos las da con un propósito definido y determinado. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ese es un principio de Dios. Entonces, el asunto es, ¿para qué quieres lo que pides? ¿Para qué quieres lo que tienes? ¿Qué fin le vas a dar a esto? ¿Cuál era ese problema de la falta de consagración de esa segunda generación de creyentes a la que Juan se refería? Falta de convicciones, falta de enfocar con los ojos de Dios. Cuando vayamos allá, no nos va a decir, a ver Gustavo, ya estamos en el tribunal de Cristo. Y dice que nos va a juzgar por lo que hicimos, dice Corintios, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo voy y le digo, a ver, en el mejor de los casos, que no es el mío, a ver, fui un gran empresario, gané mucho dinero, hice esto, fui muy inteligente, me aventé 3 carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Dios, gracias a Dios. ¿Quién te dio todo eso? Pues tú, Señor. Muy bien. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú hiciste de lo que yo te encargué que hicieras? Que ese es el tribunal de Cristo, es un juicio de obras, no es un juicio de condenación, pero nos va a pedir cuentas, igualito que cuando vamos en los exámenes en la escuela. Oye, viene el examen final, pues ¿de qué nos van a examinar? De todo lo que nos han dado de clases durante el año escolar, y ahí estás. Y si tú le sales al profesor, oye profesor, fíjate, yo ahorita gané la carrera de los 100 metros planos, qué bueno. Gané la de natación, qué bueno. Fui el mejor clavadista, qué bueno. Tu examen dice que estás bien tronado porque sacaste 44 de 100. Así que vas a repetir esta clase o el año o lo que sea. Todo lo demás te aplaudo. Qué bueno que eres tan brillante. Entonces, ¿sabes qué? Métete en una licenciatura en deportes para que todo sea eso. Pero aquí la ingeniería, déjamela, la licenciatura, déjame. Porque esto no está funcionando. Es igual. Dios, si te voy a felicitar, qué bueno. Ahora, ¿en cuánto influiste con tu trabajo, con tus negocios, con esto, con lo otro, para que las personas vinieran a Cristo? ¿Cuánto? ¿Qué será? Es mi obra a la que te encargué. Eso es lo que a mí me interesa. Todo lo demás que me vienes a contar, si yo te lo di y el mundo entero es mío. Dice, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, todo el oro, toda la plata son míos y los doy a quien yo quiero. Entonces dice Dios, ¿qué me vienes a dar cuentas de qué? Las cuentas van a ser de lo que yo te encargué que hicieras, punto. Lo demás son cosas secundarias para mí. Qué bueno que viviste bien. Lo que pasa es que yo también quiero ver cuánta gente afectaste tú positivamente con todo esto que te di. Pero si vemos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora que escribe Juan muchos miles de años después de lo de Génesis 3, dice uno, ay caray, estaba escribiendo lo mismo. Y si nosotros vemos ahorita la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, otros 2000 años después, prácticamente es lo mismo. El punto aquí es, y aquí en este Génesis 3 surge el primer acto religioso. Dice, seguimos con el pasaje. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y a todos sabemos esa historia, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primer acto religioso. Se dieron de cuenta ahora, perdieron, fue la dispensación de la inocencia, se perdió,
ahora se dan cuenta que están desnudos y lo primero que hicieron, agarraron hojas de higuera. Y hasta eso me parece mal detalle porque son hojas muy rasposas, las de la higuera. O no agarraron hojas de lampazos o de algo así que fuera un poco, bueno, malo, mal. Hasta eso escogieron mal. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es? La religiosidad, queriendo arreglar entre nosotros las cosas como nosotros suponemos, no con lo que Dios dice, y los corrige de inmediato. Vayan ustedes a Génesis 3:21, el mismo relato. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasa? Eso era ni más ni menos el extracto del evangelismo. Eso que tú te estás poniendo de hojas de higuera es algo concebido por ti que ni siquiera entendiste. Les hizo túnicas de espieles. ¿Por qué? Dice la palabra en Hebreos 9:22, la parte B, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que Dios les diera en el huerto de Edén pieles, ¿qué tuvo que hacer primero? Sacrificar a un cordero, sacrificarlo. Y de ahí hizo, porque eso era lo que les iba a decir. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesucristo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tan solo lo tapaba, como era el acto religioso de sacrificar un cordero, 2 palominos, un buey o lo que fuera, según el poder económico de cada quien. Pero ahora venía Jesucristo que quita el pecado del mundo. Ya no lo tapa, lo quita. Pero esto lo estaba viendo, entiende, 2 dimensiones. Tú ahorita trataste de corregirte como mejor te pareció a ti el problema que perdiste, la dispensación de la inocencia. Ahora te haces hojas de higuera, unos delantales. Mal. O sea, un pecado origina otro pecado. Hubieras dicho, a ver, Dios, te desobedecimos, nos equivocamos. Empezaron cuando le dijo Dios a Adán, ya que habían pecado, ¿qué le dijo? Fue al huerto del Edén, Adán, ¿qué le dijo? Adán y Eva, vengan, o ¿cómo les dijo? Adán, ¿dónde estás tú? Ven para acá. Dios establece el principio de la autoridad delegada. Adán sabía lo que debía y lo que no debía hacer. Y en lugar de pararle bola a su mujer, no tan solo no le paró bola, él también comió del fruto que ella dio. Y yo lo digo, la debilidad del hombre es la mujer. Y ahí está visto, desde el paraíso. La otra discutió, habló con la serpiente que le estaba diciendo, argumentó, y por el argumento nos damos cuenta que ella estaba plenamente consciente de lo que Dios había dicho y como quiera le dio para adelante. Es más veleidosa, más cambiante de opinión y menos sujeta a las reglas establecidas. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces, cuidado mujeres, hermanas, y cuidado hombres, hermanos, que no ponemos orden en nuestras casas. Eso es para una llamadita, cuidado. Cuando estés viendo algo y que no, a ver, espérame, ya te escuché, ya oré, vamos a hacerle así. Y asunto concluido, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sin hablar, sin gritar, pero por aquí nos vamos. Y si me equivoco, que Dios me perdone, pero lo hice con la convicción de que estaba haciendo bien. Te escucho, te oigo, pero yo decido. Muy bien. Ahora, hizo túnicas de pieles y los vistió. Ay, gracias, Noé. Elías, perdón. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Dios dice, mira, lo que yo establezco desde un principio tiene eso, un principio y tiene un sentido. Esto te estoy hablando del sacrificio que va a hacer mi Hijo Jesús, Cordero sin mancha, va a morir sin tener ninguna culpa de nada. La Biblia da testimonio, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para eso, Él era perfecto, así como un cordero, no tenía nada que ver, tuvo que morir y derramar la sangre de ese cordero para poder vestir
el pecado de Adán y de Eva. Pero eso hablaba ya proféticamente de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que los sacrificios incruentos, que varias iglesias los practican, incruentos quiere decir sin sangre, que nomás fueron por abluciones y cosas, dice Dios, eso no jala. Para nosotros ya tampoco, porque el sacrificio que Jesucristo hizo para perdonar los pecados de toda la humanidad, dice Hebreos, que lo hizo una sola vez y para siempre. Dice, el sacerdote está continuamente ofreciendo esto. En este caso no tiene sentido. Ya lo hizo Cristo y está hecho para siempre. Pero sí derramó su sangre. Por eso decía, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se perdonan los pecados. Entonces, lo nuestro, ese perdón, costó la sangre de Cristo. Por lo tanto, dice, si oye, yo ya puse el cordero, Él derramó su sangre, tú te conviertes, lo menos que espero es que tú veas exactamente lo que yo espero de ti como creyente, seas hombre o seas mujer. Yo necesito ver esto en ti. Pero cuidado, ¿qué es lo primero que dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y concluimos que lo que aquí se refiere no es exacto, que sí los incluye todos esos pecados graves, espectaculares, pero no, incluye todo aquello que te desvía o te desenfoca de dedicarle el tiempo a Dios que Él te pide y te señala con toda claridad. Implica que si tu vida es una vida de frivolidad, insustancial, que vives, vamos a decir, vegetas por la vida, dice Dios, eso es pecado. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tiene que ver con que no cuidemos nuestros cuerpos, que corramos, que hagamos ejercicio, etcétera, etcétera. Todo está perfecto en el debido orden y siempre y cuando no estemos ahí interponiendo una cosa con algo que tenga que ver. Porque si yo tengo tiempo para todo tipo de cosas del mundo, pero nunca tengo tiempo para discipular, para estudiar con seriedad, para compartir mi testimonio con otro, dice Dios, entonces, a la hora que llegues aquí al tribunal de Cristo, ¿qué me vas a responder en la prueba? Fui como Carlos Slim, él era el primero y yo era el segundo más rico de México. ¿Y a mí qué? Dijo, todo esto es mío, se va a acabar todo y esto es mío, voy a reclamar lo que es mío. Es más, habla de hacer cielos nuevos y tierra nueva porque tenemos todo contaminado el planeta, el aire, los mares, los ríos, las playas, todo lo hemos contaminado. Si Dios, debido a eso lo tengo que destruir y hacer de nuevo. Porque esto no vale la pena, Dios no anda con reparaciones. Entonces, hermanos, ahí preparémonos. Está cerca la venida de Cristo. Y además, el primer evento después de la venida de Cristo por su iglesia en Apocalipsis 4 es el tribunal de Cristo para los creyentes y las bodas del Cordero. Aquí la tribulación y la gran tribulación en la tierra. Allá ya estamos viendo la dimensión espiritual, pero realmente viviéndola. Ahorita aquí estamos con las dos dimensiones y nos tenemos que regir, por un lado, por lo que el mundo nos fija, nos rige, y por otro lado, por lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, independientemente de todo lo demás que no estemos de acuerdo con algunas cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Ahora, fíjense qué visión. Aquí fue donde me llamó a mí la atención para pasar al tercer punto. El escenario perfecto para el anticristo. No sé cuántos de aquí estemos versados más o menos con lo que pasa con las economías del mundo. En Europa, en Asia, en América, las tres Américas, Sur, América,
Centroamérica, Norteamérica, y en Norteamérica aquí pues estando Estados Unidos. Miren, fíjense lo que dice Primera de Juan, volvemos, 2, 18 al 21. Ya con todo lo que estamos viendo, ahí está la preparación perfecta, el escenario perfecto para el anticristo. Dice, hijitos, decía el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Estamos en el año 85 de la era cristiana. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya se manejaba desde entonces esto, hace 2000 años. ¿Por qué? Dice Dios que un día para él son como 1000 años y 1000 años como un día. Dice su palabra literalmente. Él no está sujeto ni a tiempo ni a circunstancia como nosotros. Y eso es muy importante entenderlo. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Uno de ellos pues fue Hitler, porque el anticristo es hacer todo lo contrario a lo que Cristo dice, o pretender lo contrario de lo que Cristo quiere. Dice, por esto perdón, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros, o sea, los verdaderos creyentes, tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Fíjense, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, sean maduros, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Con qué nos topamos ahorita? Con todas estas iglesias y religiones que están enseñando y practicando cosas que definitivamente no son las que enseña la Biblia. Es más, no tan solo no son las que enseña, la contradicen. Miren, me puse a ver, cosa que no me agrada, pero lo hice porque a mí me han tocado un par de ocasiones, un exorcismo que lo pasaron en la televisión. Sabía que iba a estar largo, duró más de 1 hora, pero todo lo que ahí se hizo, todo, es una burda mentira comparada con lo que Dios dice cómo es un exorcismo, cómo se hace. Para empezar, no había el hecho de poner en esa persona, un joven de 26 años, todo, bueno, sí, tipo hollywoodesco, o sea, todo demacrado y molesto y, bueno, muchos problemas. Y entonces viene un sacerdote y le pone un crucifijo en la frente. Y se enojaba, no le hablaba, ahí está el crucifijo. Y era uno de los mejores exorcistas. Y ahí está, pero no le habla, no nada. Eso no es bíblico. Ahora, están así cuando se oye una voz ahí en el recinto que dice, espíritu inmundo. Dice, les habla el arcángel Gabriel. Espíritu inmundo, deja el cuerpo de esta persona. Y entonces él se empieza a tranquilizar, etcétera. Para los que tenemos así de conocimiento, entendemos que ese procedimiento no es así. Muy diferente lo que Jesucristo hizo y dijo, totalmente diferente. Ya no me meto porque es otro mensaje entero, un día lo veremos, pero no es eso. Y a mí me ha tocado participar con presencia de personas en 2 casos de estos. Evidentemente una mujer casada con hijos, endemoniada, no cabe la menor duda, y ella lo acepta posteriormente. Y de otra persona que, una doctora joven, brillante, que me tocó en la casa del que era mi pastor en ese entonces, pero él no estaba, y me habló su esposa a las 10 de la noche,
y me llevé por error a mi esposa, que le tocó presenciar el cuadro más dramático que uno puede ver, sobre todo siendo mujer la endemoniada. En los dos casos, mujeres. Ahora, ¿qué estuvimos? Hablándole con la Biblia, diciéndole, Dios tiene poder, tú necesitas confiar. Bueno, empezamos, ¿qué horas serían? Como las 9:30 de la noche, algo así. Acabamos a las 5:30 de la mañana, sin dormir y sin despegarnos. Nunca había visto yo una persona que se pudiera aganchar de una perilla de la puerta con las manos y los pies. Inténtenlo a ver si pueden. Ganchada con las manos y los pies de la perilla. Nada abajo, no hay silla, no hay nada. Yo lo he intentado y créanmelo, o me faltan muchas fuerzas o no sé el truco, ¿verdad? Pero la vimos, batallamos y al final de cuentas esta persona aceptó a Cristo y vemos que es una genuina cristiana. Ella era subjefa de una clínica muy importante aquí del Seguro Social. Y bueno, es un testimonio, ella lo compartió después. Y cuando yo le decía que qué pasaba, que tenía que haber algo ahí que está mal. Y entonces decía, pues es que mi tía practica el esoterismo y lee cartas en mi casa. Era una tía que vivía con la mamá de ella y con ella. Y si yo entonces oigo muchas cosas de estas y veo, bueno, algo tenía que haber para que hubiera tenido una posesión demoníaca. Pero lo que yo vi en la tele, una burla, porque no, y nunca se trata de que hable un arcángel, es los que quisieron ahí, los hijos de tal Ezeba que se menciona en la Biblia, dice que saltaron los demonios y los hicieron garras a ellos. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Sabemos quién es Cristo, quién es Pablo, ¿tú quién eres? Y se le treparon encima y ahí está. O sea, no funcionan así las cosas. El hecho es que eso es lo que hay de tanta gente que miente y miente y miente, tergiversa, pero mucha gente que no tiene esos conocimientos. Mira, nada, no hay nada de eso. Pero aparte de eso, hay muchas otras doctrinas tergiversadas. Pero miren, fíjense, lo que dice, esto no está ahí porque no se los pasé a los hermanos. Dice Apocalipsis 3, 14 al 20. Miren, de lo que estamos hablando, la iglesia de la Odisea, fíjense. Y escribe, ¿quién escribe? Escribe Jesucristo al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo, le dice a la iglesia de la Odisea, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, la indiferencia. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense la otra característica, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El materialismo. Si no confío en Dios, confío en el dinero y los bienes que tengo. Y no sabes, le dice Jesucristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A ver, era la iglesia de la Odisea. ¿Dónde estaba Jesucristo aquí? Afuera de la iglesia. Yo llamo a la puerta, estoy a la puerta y llamo. Esa es la religiosidad. Muchas iglesias, mucha religión, pero sin Cristo. Ese es el punto. Y así estaban ahí precisamente en ese primer siglo cuando escribe el apóstol la primera epístola de Juan. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oye, ¿cómo que estoy a la puerta y llamo? Pues si Él es el dueño,
iglesia es el cuerpo de Cristo, ahora resulta que ya todos muy religiosos, pero Jesucristo afuera. Abre la puerta, ¿quién es? Soy Jesucristo. ¿Y qué? Pues esta iglesia supuestamente fue fundada para mí. Esa es la realidad. Lo mismo, la indiferencia, el desinterés, el materialismo y la religiosidad. Mismas causas que hace 2000 años cuando escribía esto. Y otra cosa, ya de esto de la iglesia de la Odisea, ya lo único que queda es que en el Apocalipsis 4 enseguidita ya vino Jesucristo por su iglesia y ya estamos en el cielo con Él, prácticamente en el tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, yo les digo, qué importante es que nosotros tomemos una convicción firme de quiénes somos, de qué misión tenemos en el ámbito de lo espiritual. Aquí podemos tener planes, quiero crecer, quiero ser, en fin, mucho. ¿Dónde? Hay mucho. Pero espiritualmente, ¿dónde estamos? En esta dimensión espiritual, ¿qué estamos haciendo para que al estar en el tribunal de Cristo podamos responderle? Hay una parábola que me gusta mucho. Fíjense cómo le dice al que cuando Cristo está pidiendo cuentas y le dice al que le dio 5 talentos, 5 talentos me diste y 5 talentos gané sobre ellos. Fíjense lo que le responde Jesucristo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, por mucho que hagamos, va a ser muy poco lo que hicimos, pero si de los talentos y dones que Dios nos dio, le pasa lo que le dio al que le dio uno, que fue y lo escondió, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré y recibo donde no me acuerdo qué más, dijo, pero tú, esto que escondiste, le hubieras dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera tenido por lo menos el interés que merecía. Y los banqueros en la Biblia, quiero que sepan, que son todos los misioneros, los que salen a expensas de las iglesias a otros lados a llevar la palabra. Dice, si no podías, por lo menos aporta para que otros lo hagan. Ya, con eso, libras una buena parte. Pero dijo, siervo malo y negligente fuiste. Sabes que ciego donde no sembré. Y con todo y eso, en lugar de buscarle algo, fuiste y lo enterraste. Ahora vengo yo, aquí está el talento que me diste. Ni me arriesgué, soy una persona muy conservadora, Cristo, y aquí está, lo que me diste te lo regreso. Hermanos, pensemos, esto está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Dios permita de veras que a través de esto podamos ver la estrategia de Satanás y el escenario perfecto para el anticristo. Las economías a nivel mundial ahorita están colapsadas, muy emproblemadas. El continente europeo, salvo por ahí Alemania y un poquito Holanda, la libran, las demás no. En el asiático, graves problemas. Nosotros en Sur, Centro y Norteamérica con muchas dificultades. Entonces, ese es el escenario perfecto, porque el anticristo viene con soluciones económicas y financieras. Así que hay algo que se llama la tormenta perfecta. Soplan los vientos, hay esto, la marejada. Bueno, este es el escenario perfecto. Mucha falta de liquidez, muchos países con una hambruna tremenda, muchos con un alto nivel de desempleo, los gobiernos que no completan para las necesidades de la nación, etcétera. Escenario perfecto. Y luego viene en Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. O sea, nunca te definiste, fuiste un tipo indiferente, un tipo frívolo o persona, hombre o mujer.
te fuiste por el puro materialismo y acabaste con la religiosidad. Vienes, vas, cantas, oyes, buscas, pero no hay nada. Eso no es el cristianismo.